Allô? Madame Lucie Tiquelot? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Lucía Molina. Je suis la fille d'André Molina. ¿Lucía Molina? La estaba buscando. ¿Conociste a mi padre? Por eso la buscaba. Él me lo pidió. No lo entiendo. Tranquila, se lo puedo explicar todo. ¿A qué se refería con todo? El pasado de papá era una muñeca rusa. Siempre había una figurita más escondida dentro. Ahora no puedo hablar, mamá. Te llamo luego. Hija, me acaba de llamar el gestor del banco. Dice que tu padre recibía unos traspasos semestrales desde una cuenta de Bretaña. Una cuenta que, según parece, también va a su nombre. Un secreto en Bretaña. El viaje que lo cambió todo. Episodio 4. El pasado de papá. Mamá, a esta hora todos los bancos están cerrados y mañana ya es fin de semana. Así que... A ver, no tenemos que preguntarlo hoy. Podemos esperar al lunes. Yo el lunes tengo que estar de vuelta en Southampton. Tranquila, seguro que podremos hacer la consulta por teléfono. Claro que podíamos, pero no me parecía lo más apropiado llamar y decir: no, a ver, era para comprobar si mi padre, fallecido, tenía una cuenta secreta a su nombre en vuestro banco. Ah, y ya que estamos, ¿podría decirme para qué fin la utilizaba? A todo esto, ¿sabes si papá publicó algún libro? Un día habló de fundar una editorial, pero... No como editor. Decía que si sabes si él podría haber escrito algo. Siempre estaba escribiendo. ¿Qué pregunta es esa? No me has contestado. ¿Papá publicó algún libro? No. Escribía mucho, pero en su diario. ¿Quieres que te lo busque? Si papá no era el escritor detrás de aquel seudónimo, ¿qué era lo que tenía que contarme Lucy? Dijo que había estado intentando contactar conmigo en Southampton. No estoy en Inglaterra ahora mismo. Estoy en Bretaña. Entonces deberíamos vernos. ¿Podría venir a Plouguerneau? Lucy estaba en casa de su hijo en Plouguerneau, la parte norte del Finisterre bretón. Quedamos en vernos junto al faro de Île-Berge. Nos separaban 37 kilómetros, pero ni lo dudé. Por supuesto que iba a ir. Me intrigaba demasiado saber a qué se refería con «se lo puedo explicar todo». ¿Aclararía eso también el porqué del número de cuenta en Bretaña? En la rotonda, toma la segunda salida hacia Rue General Gallieni. En la biblioteca de Brest me pusieron pegas para llevarme la primera novela de André Monteneuf. Al estar de paso, temían que no fuera a devolverla. Sí que me dejaron en cambio sacarla en audiolibro. Tenía 48 horas para escucharla. No iba a esperar tanto. Un été à Concarneau. Capítulo 2. Lo primero que hice al descubrir todo aquello fue salir de la Ville Close e ir a buscar mi furgoneta. El protagonista también tenía una furgoneta. Estaba encontrando ciertos paralelismos entre la novela y el viaje de papá. Si no lo escribió él, ¿podría haber sido Lucy? Eso explicaría que tampoco hubiese firmado el trabajo de edición con su nombre y apellido. Tranquila, se lo puedo explicar todo. Si el mundo iba a acabarse, como había supuesto Lucy, prefería que todo aquello me pillara lejos de Concarneau, lejos del foco de esa epidemia aún tan desconocida. En una zona despoblada, perdida en medio de la naturaleza, pero con suficientes recursos para sobrevivir una temporada. Lucy conocía un sitio así, el faro donde vivía su padre, Le Petit Minou, y para allí que nos fuimos. Y para allí tenía que ir yo también. Dirígete al faro de Le Petit Minou. Redireccionando. Tu destino se encuentra a 12,3 kilómetros. Iniciar ruta. Dirígete hacia el suroeste. Tenía que hacer noche por el camino y el audiolibro de André Monteneuf acababa de decidir por mí. La nuit est si longue, devant se maintenir. Une femme voit son présent qui naît dans la nuit. Le Petit Minou estaba al final de un caminito de piedra.
en lo alto de unos acantilados. Aquello se sentía como el fin del mundo. El padre de Lucy salió a nuestro encuentro. El sitio se veía habitado. Allí tendríamos todo lo necesario: luz, agua y conservas para al menos 2 meses. Le Petit Minou llevaba más de 30 años deshabitado. Sus funciones se habían automatizado en 1989 y la antigua casa de los guardas estaba abandonada. Seguí el mismo caminito de piedra que narraba el audiolibro. Crucé un puente que, en marea alta, habría estado bañado por las olas. Y me adentré en el pequeño islote, donde transcurría el segundo capítulo de la novela de Montneuf. Mamá, mira qué vistas. Oye, ¿has podido averiguar algo? ¿A qué te refieres? A lo de la cuenta de tu padre. ¿Qué vas así, no? Ah, sí, la cuenta. El lunes lo hago. Pero el lunes no tenías que estar en el nuevo trabajo. De hecho, no. Ni siquiera les había confirmado que me interesaba el puesto. No había avisado a nadie de que iba a demorar mi vuelta. Ni a los del nuevo trabajo, ni a los que aún pagaban mi nómina. Me senté a contemplar el atardecer y aproveché para enviar un correo a la encargada de recursos humanos, pidiendo un par de días más antes de reincorporarme al trabajo. Acto seguido le mandé un mensaje de voz a Claire. Hi Claire, this is Lucia. I still owe you an answer. Le debía una respuesta y esta fue la que todos imaginábamos. Sí, podía contar conmigo para su nueva aventura laboral, pero... Sí, en efecto había un pero. Antes necesitaba solucionar unos asuntos en la Bretaña francesa. Luego apagué el móvil y me quedé viendo ese atardecer. El cielo se había pintado de todas las tonalidades. Pasaba de azul a naranja, dejando una paleta de degradados que parecían pinceladas al óleo. Llevaba 6 días en Le Petit Minou y ya me había acostumbrado a aquellos atardeceres frente al mar. Me quedaba inmóvil contemplándolos hasta que la luz natural se fundía del todo y el foco del faro empezaba a lanzar destellos al horizonte. Había algo inspirador en aquella luz. Era la única en kilómetros y kilómetros a la redonda. Estábamos solos, puede que de forma literal. Hacía más de 24 horas que habíamos dejado de recibir comunicaciones. ¿Éramos los únicos supervivientes? Sentada en lo alto del acantilado, me descalcé para tocar con los pies desnudos el frescor de una hierba que lo cubría todo como una manta. Entonces yo también sentí unas ganas terribles de dejar algo por escrito. Saqué el diario de papá de la mochila y me puse a escribir, justo donde él lo había dejado. Y es que para mí aquel viaje también estaba cambiando algunas cosas. Y allí, en Le Petit Minou, fue donde empecé a escribir estas líneas. Lo hice sin ser consciente de las dimensiones que iba a tomar mi relato. La verdad es que había muchas cosas que no creía necesitar, que no sabía, que no comprendía. Me obcequé en intentar dar con los 2 misteriosos de la foto. Quería que me explicaran en detalle ese capítulo del pasado de papá que desconocía por completo. No podía soportar darme cuenta de que no lo sabía todo de él. Mi cabeza no dejaba de tejer posibles escenarios. ¿La mujer de la foto era algo más que una amiga? ¿Era eso lo que intentaba confesar en el diario? ¿Por eso se fue? De pronto me invadió la sensación de que tal vez Lucy iba a contarme algo que ni siquiera había contemplado. Sugirió vernos en el pueblo de su hijo. ¿Me lo quería presentar? Era hijo de papá.
Un escalofrío recorrió mi nuca y tuve que abrigarme. Desde la furgoneta vi que salía un sendero. Era un camino que bajaba hasta una cala, donde un grupo de jóvenes surferos aprovechaba las últimas horas de luz del día. Me saludaron desde dentro del agua y yo me acerqué hasta la orilla. Querían decirme algo. Du coup, ça fait à peu près 10 ans que je surfe. Et j'avais un peu arrêté et j'ai repris là récemment quand je suis venue en études à Brest. Et du coup, j'aime bien y aller soit après les cours, soit le week-end pour... Vamos, que me invitaban a probarlo. Sis, la chica que había ido a mi encuentro, me dejó un neopreno y me ofreció su furgoneta para cambiarme. Aún estaba pensando qué hacer cuando reconocí a uno del grupo. Había estado escalando con él aquella mañana. Etienne era la pareja de Sis y el conductor de la furgo. Les hacía de coche escoba. Cargaba con las mochilas y las tablas de surf, mientras Sis y sus amigos recorrían a pie la ruta de los aduaneros. Es uno de los grandes recorridos de Bretaña. Lo llaman el GR34. Este sendero era vigilado en 1791 por patrullas de aduaneros para evitar el contrabando. Lo recorrían día y noche, y en cualquier condición meteorológica. A partir de 1968, un grupo de entusiastas lo convirtió en la ruta de senderismo que hoy recorre todo el litoral bretón, aunque empieza fuera de Bretaña, concretamente en Mont-Saint-Michel. Este GR me hizo pensar mucho en el Camino de Santiago. Sis y sus amigos habían empezado en la punta de Gras, y su idea era andar hasta la roca de Torches, un conocido punto de encuentro de surfistas y windsurfistas. El camino iba a llevarles unas 9 o 10 etapas. ¡Rema, rema!, empezó a gritarme Sis para que cogiera el impulso de la ola. Pero me dolían demasiado los brazos de la escalada. Desistí y salí del agua. Sis me acompañó a la furgoneta para que me cambiara de ropa. Luego decidí moverla y acampar junto a la suya. Saqué los 2 últimos botellines de cerveza Brit y una bolsa de patatas, y la ofrecí al grupo. El surfista más alto levantó la mano. Le acerqué una cerveza y me senté a su lado. Germat. Se llamaba Damien. Le pegó un trago y luego me mostró la etiqueta de Brit. ¿Sabéis qué es?, me preguntó señalando el pájaro del logotipo. Jamás lo habría adivinado. Le llaman frailecillo atlántico. Tiene corona y espalda negra, mejillas gris pálido y patas blancas. Es ancho, de pico rojo y negro, visiblemente marcado, y patas naranjas que contrastan con su plumaje. Su aspecto es algo parecido al de los pingüinos. Un tema llevó a otro y Damien acabó hablándome de la ruta de los pingüinos. Así es como se conoce la red de hoteles y restaurantes del GR34, de Cagantec a Brest. Damien era cocinero, hacía sustituciones en la ruta y lo sabía todo de ella. Y como si lo hubieran escuchado, justo entonces le llamaron de un restaurante para ofrecerle trabajo. En Mémé Lilia habían tenido una baja de última hora y lo necesitaban en la cocina. Y cuando no tienes trabajo fijo no puedes decir que no. ¿Es a Plouguernou? Yo me dirigí a Plouguernou. Y me pareció apropiado echarle un cable, si eso hacía que llegase a tiempo para el servicio. Y fue así como conocí el restaurante Mémé Lilia y a su chef, Guillaume Blumven. Mémé Lilia era un restaurante que había abierto su abuela, Lilia. De ahí el nombre. Mémé, una forma cariñosa de decir abuela en francés. Bien, on propose une cuisine responsable où on a un sourcing sur les produits que l'on veut, que ce soit sur les poissons, sur la viande, les légumes. En sus fogones únicamente cocinaban pescado del día, sostenible y de proximidad. El padre del chef iba a pescar y Guillaume elaboraba la carta a diario. Me trajeron unas tapas de acras de pescado para que las probara y unos bocadillos de tartar de algas. Luego pedí unas vieiras cocinadas a leña con patatas grenaille, verduras picadas y una salsa casera dulce que me hizo rebañar el plato. Todo el producto que servían era de proximidad,
no solo el pescado. De este lado tenemos ese camino lleno de sus cosechas y de este lado tenemos un montón de granjas de frutillas, verduras. Así lo explicó Giselle, la camarera argentina que llevaba 2 años viviendo en Bretaña. Plouguenot viene el camino así que llega hasta la playa. No tardé en entender por qué había elegido afincarse allí. Le fascinó el entorno. Y había creado una gran familia con los del restaurante. A menudo organizaban planes juntos. De hecho, a la mañana siguiente, unos cuantos iban a dar un paseo en velero. Y me invitaron a unirme. Entonces me interesé por las mareas. 6 heures. 6 heures. Sometimes you have big mare and the sea. Era un tema que no controlaba y, según parecía, iba a necesitar transporte para llegar a Île Vierge, donde había quedado con Lucie. Pensé también en que me iría bien algo de compañía. En realidad, Lucie era una total desconocida. Me daría seguridad tenerlos cerca, franqueando la zona. Además, nunca había ido en velero. No podía rechazar el plan. Quedamos para el día siguiente a las 11. Y ya, para acabar, me sirvieron un platillo de ostras. Son un producto típico de Bretaña, y no podía irme sin probarlas. Lo cierto es que las disfruté mucho, sobre todo con aquellas vistas. El restaurante estaba a primera línea del mar y la luna iluminaba la costa. Y recuerdo que fue allí cuando lo noté. Parte de la fascinación que sentía Giselle se empezaba a despertar en mí. Un pedacito mío también se habría quedado a vivir en Plouguenot. A la mañana siguiente salimos en el velero de Guillaume. Éramos 5. Giselle, su pareja, otro camarero, el chef y yo. Ellos se bañaron, yo no me atreví. Mamá, mira dónde estoy. Hija, qué paisaje. Aunque lo que más me gusta es verte sonreír. Sonreía, sí. Estaba pasándolo bien. Me sentía a gusto con mis nuevos amigos. Era como si les conociera de toda la vida. Incluso me animé a contarles la historia de mi padre y lo que temía que estaba por descubrir. Cuando llegó la hora de mi encuentro con Lucie, acercaron el bote a Île Vierge y lo amarraron para esperarme. También se quedaban más tranquilos al saber que no iba sola, aunque todos nos relajamos en cuanto la vimos aparecer en kayak junto a su hijo. Él era el propietario de un negocio de alquiler de barcas. Se conocían del pueblo. Hola, tú debes de ser Lucie. ¿Le importa que la tutee? Ningún problema. Tenía ganas de conocer a la hija de Andrés Molina. Enchanté. No sé si lo hizo para romper el hielo, pero empezó a hablarme del faro. El faro de Île Vierge es el más alto de Europa. Mide más de 82 metros y las ráfagas de luz pueden verse a 50 kilómetros en un día despejado. Mientras decía eso, vi que sacaba del bolso las llaves de la casa de los guardas. Aquello me pareció muy extraño, aunque he de reconocer que las vistas desde el faro eran aún más increíbles. Allí sí que me hubiera quedado a vivir. Se me escapó decirlo en voz alta, y fue a eso a lo que se agarró Lucie para empezar a hablarme de papá. Dijo que él también estuvo a punto de hacerlo. Se había planteado tomar el relevo del guarda del faro, que se jubilaba. Buscaba un lugar para iniciar una vida tranquila, casi contemplativa. ¿Y montar una familia contigo? El hijo de Lucie era mayor que yo. Podía haber sido engendrado durante el viaje de papá y luego haberse visto obligado a ocuparse de su manutención. Por eso tenía la cuenta secreta en Bretaña, para hacerle transferencias a escondidas a mamá. Ya no es tu hermana. Y me aseguró que su relación nunca fue romántica. Si hubiera seguido escuchando el audiolibro, lo habría podido deducir sola. A las pocas semanas de estar en el faro, Lucie me confesó que estaba embarazada. No podíamos dejar que su hijo naciera y creciera sin conocer a su padre. Debíamos ir a buscarlo. Teníamos que volver a Concarneau. Tu padre quería que te contara un secreto. Lo que Lucie no imaginaba es que su secreto había dejado de serlo. La suma de pistas me había conducido hasta allí.
los libros, la cuenta, la editora, el seudónimo. Todo indicaba que papá había sido el misterioso escritor, pero había algo que no terminaba de encajar en el puzzle. Papá no sabía francés. Un secreto en Bretaña es una producción de Nación Podcast para Turismo de Bretaña. Guión original de Emma Musoll. Interpretado por Emma Cifuentes, Olga Aguirre y Luis Alberto Martín. Diseño de portada Antonio Poveda. Diseño sonoro a cargo de José David del Puello, Sune. Y con la colaboración especial de Sis Seguel, Guillaume Blemba, Giselle Rodríguez y Delphine Martins.